Buenos días, querido amigo, querida amiga. Hoy quiero hablarte de algo que no solemos agradecer. De hecho, que muchas veces preferimos esconder, olvidar o pretender que nunca existió. Nuestras cicatrices. No hablo solo de las cicatrices del cuerpo, aunque también. Hablo de esas marcas que llevas en el alma. Esas heridas que te dejaron los golpes de la vida. Esos momentos difíciles que atravesaste y que te cambiaron para siempre. Los dolores, las despedidas, los errores, las pérdidas. Y sé que suena extraño hablar de gratitud cuando pensamos en todo eso. ¿Cómo agradecer por algo que nos dolió? ¿Cómo estar agradecidos por esas heridas? Pero hoy quiero mostrarte algo. Tus cicatrices son tu fortaleza. Son la prueba de que sobreviviste al dolor, de que seguiste adelante, de que sos más fuerte de lo que creías. Quédate conmigo en esta reflexión. Puede que no sea fácil, pero te prometo que al final vas a ver tus heridas con otros ojos. Pensá por un momento en una situación difícil que te haya tocado vivir. En ese momento, cuando estabas en medio de la tormenta, todo parecía oscuro. No veías nada. El dolor era tan grande que te preguntabas si alguna vez ibas a volver a sentirte bien. Pero mira dónde estás ahora. Acá, vivo, viva, del otro lado de esa tormenta. Salimos. De eso quedaron marcas, quedó la cicatriz, pero también quedó algo más. Quedaste vos, más sabio, más compasivo, más compasiva, con esa profundidad en la mirada que solo dan las heridas sanadas. Vamos a agradecer juntos por todo lo que atravesaste. Repetí conmigo. Agradezco por cada tormenta que atravesé y que me enseñó mi propia fortaleza. Agradezco por los momentos oscuros que me mostraron cuánta luz hay dentro mío. Agradezco por las lágrimas que me limpiaron el alma y me hicieron más humano. Agradezco por haber sobrevivido cuando pensé que no podría. Cada cicatriz es una medalla. Cada herida sanada es una victoria. Quédate con estas palabras. Sentí su verdad en tu pecho, porque no cualquiera llega hasta acá. Y vos lo hiciste. Hay personas que pasaron por tu vida y ya no están, porque se fueron, porque eligieron otro camino, porque la vida los llevó a otro lugar, o porque la muerte se los llevó. Y duele, claro que duele. Hay ausencias que pesan como piedras en el corazón, pero hoy te invito a que pienses en todo lo que esas personas te dejaron mientras estuvieron. Los momentos compartidos, las conversaciones, las risas, los aprendizajes, el amor que sentiste, incluso las lecciones difíciles que te enseñaron. Nada de eso se fue con ellos. Todo eso se quedó en vos. Forma parte de quien sos ahora. Y aunque ya no estén físicamente, siguen vivos en tu memoria, en tu corazón, en las decisiones que tomas cada día. Vamos a honrar esas ausencias con gratitud. Doy gracias por cada persona que pasó por mi vida y dejó una huella en mi corazón, por el amor que viví, aunque haya terminado, porque me mostró que soy capaz de amar profundamente. Doy gracias por las despedidas que me dolieron, pero me hicieron más fuerte, más consciente de lo que realmente importa. Las personas que ya no están siguen viviendo en mí a través de lo que me dejaron.
Respira hondo. Si hay alguien que se fue y que todavía te duele, está bien. El dolor es parte del amor. No tenés que fingir que no te afecta. Pero también podés agradecer por haber tenido la fortuna de conocerlos. Porque no todos tienen esa suerte. Ahora, hablemos de algo que a todos nos cuesta. Los errores. Esas decisiones que tomaste, que después lamentaste. Palabras que dijiste y que no puedes borrar. Oportunidades que dejaste pasar o esos caminos equivocados que elegimos. Todos tenemos una lista y muchas veces nos castigamos por eso. Nos decimos, si hubiera hecho esto diferente, si hubiera sabido, si hubiera sido más inteligente, más cuidadoso, más cuidadosa. Pero la verdad es que no podías saberlo. En ese momento, con lo que sabías, con quién eras, tomaste la decisión que pudiste tomar. Y sí, tal vez fue un error. Tal vez te trajo consecuencias difíciles, pero también te trajo aprendizajes. Cada error es un maestro. Aprendemos con cada caída a levantarnos de una forma que no conocíamos. Cada equivocación te muestra algo nuevo sobre vos o sobre la vida. Vamos a sanar esa relación con nuestros errores. Así que repitamos juntos, gracias por cada error que cometí, porque me enseñó algo que no podía aprender de otra forma. Por las veces que me equivoqué y me dieron la oportunidad de crecer. Me perdono por no haber sabido antes lo que sé ahora. Agradezco por la humildad que me trajeron mis caídas y por la compasión que aprendí hacia mí mismo, hacia mí misma. Mis errores no me definen. Lo que hago con ellos, sí. Sentí el alivio de estas palabras, porque cargar con la culpa toda la vida es demasiado peso. Ya es hora de soltarlo. Hay batallas que nadie ve. Esos días cuando te levantaste de la cama, cuando todo tu ser quería quedarse ahí. Esas veces que sonreíste cuando todo se estaba cayendo a pedazos. Cuando seguiste adelante sin tener fuerzas. Nadie te dio una medalla por eso. Nadie te aplaudió. Porque son batallas silenciosas, invisibles. Pero vos sabés cuánto te costó. Vos sabés cuántas veces tuviste que juntar coraje de lugares que no sabías que existían. Y seguiste, día tras día, paso a paso. Eso merece reconocimiento. Eso merece gratitud. Hoy te invito a que agradezcas a vos mismo, a vos misma, por todo lo que nadie ve. Agradezco por mi valentía silenciosa, por cada día que elegí seguir adelante a pesar del miedo. Agradezco por la fuerza que encontré en los momentos más oscuros. Agradezco por no haberme rendido cuando todo parecía imposible. Agradezco por cuidarme, por sostenerme, por ser mi propio refugio cuando no había nadie más. Soy un guerrero, una guerrera, aunque nadie lo vea. Y hoy lo reconozco. Deja que estas palabras sanen algo dentro tuyo, porque mereces este reconocimiento, especialmente de vos mismo. Querido amigo, amiga, hoy hicimos algo importante. Miramos de frente todo eso que normalmente decidimos ignorar, esconder. Las tormentas, pérdidas, los errores, todas esas batallas silenciosas. Y en lugar de rechazarlo,
lo abrazamos, porque esas experiencias, por más duras que hayan sido, te convirtieron en quien sos hoy. Tus cicatrices cuentan una historia, hablan de tu resiliencia, de tu capacidad de sanar, de tu fuerza para seguir adelante. Y cuando aprendes a agradecer incluso por lo difícil, algo profundo cambia en tu interior. Porque ya no sos una víctima de tu pasado, sos un sobreviviente. Sos alguien que supo transformar el dolor en sabiduría. Vamos a cerrar con una declaración final. Repetí conmigo. Agradezco por todo mi camino, con sus luces y sus sombras. Cada experiencia me trajo hasta acá y me hizo más completo, más completa. Ya no cargo mis cicatrices con vergüenza. Las llevo con dignidad. Soy más fuerte de lo que creía. Soy más sabio, más sabia de lo que pensaba. Y de este lugar de aceptación, de gratitud, camino hacia adelante con el corazón más liviano. Mi pasado no me define, mi capacidad de transformarlo. Sí, respira profundo. Sentí la paz de soltar este peso. Y ahora si algo de lo que hablamos conectó con vos, por favor escribí en los comentarios: doy gracias por mis cicatrices. No hace falta que cuentes por qué, pero ese simple acto de escribirlo es muy poderoso. Este simple acto hace que puedas honrar tu propia existencia. Gracias por estar acá, por compartir esta reflexión que no siempre es fácil. Y recordá que sos más valiente de lo que crees. Nos vemos en el próximo encuentro. Soy Emiliano. Un abrazo del corazón para vos que tanto has atravesado y que seguís acá, de pie.